Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de los miércoles. Como siempre vamos aquí a conocer las enseñanzas que nos ha dejado el Concilio Vaticano II. Vamos a presentar a este equipo. En los controles, puesta al aire, musicalización, se encuentra nuestro amigo Federico Stucker. En los teléfonos esta noche se encuentra nuestra amiga Edith Galván, allí atendiendo el 0351 4200 700. Y quien les habla, Néstor Rochicioli. También tengo que presentar y saludar a quien nos acompaña desde el inicio en este espacio, en estas enseñanzas del concilio, al padre Rodrigo Polanco. Padre Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Néstor. Mucho gusto de nuevo estar con ustedes. Gracias por acompañarnos tan gentilmente, padre Rodrigo, desde la vecina Chile. Estamos hermanados, gracias a este programa con los hermanos chilenos, con la iglesia chilena. Sí, para mí también ha sido una experiencia muy bonita poder estar así como en contacto semanal con nuestros hermanos argentinos. Sí, y vamos a continuar todo el mes de mayo, así que para que lo tengamos bien presente. Padre, bueno, ya lo anticipaste la semana anterior, el miércoles pasado, pero recordarnos en torno a qué nos vas a estar hablando en esta noche. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre la tarea, la vocación, el papel que el concilio le asignó a los laicos. Es una renovación del pensamiento de la Iglesia porque los laicos tienen un papel muy importante. Entonces vamos a hablar de todos los bautizados laicos, cuál es su tarea, su vocación, su misión en la Iglesia y en el mundo. Muy bien, muy bien. Y a partir de este tema es que, padre, vamos a plantear también la pregunta que tenemos para esta noche, ¿no? Pregunta que vos que estás escuchando Radio María a esta hora también podés responder. Y la pregunta tiene que ver con que de qué forma llevas a cabo adelante esta misión cristiana en tu vida cotidiana. De qué manera, de qué forma entonces podés llevar adelante esta misión cristiana en tu vida cotidiana. Por supuesto, dirigida esta pregunta a los laicos, ¿no? A todos los laicos que nos están escuchando en esta noche en Enseñanzas del Concilio. Para el que quiera participar puede hacerlo llamándonos al 0351 4200 700, también puede ser con un mensaje de texto al 3512-000040 o con un mensaje a través de WhatsApp, a través de este sistema de mensajería instantánea, al número 3518-171-593. Hay que recordar que también la misma pregunta, de qué forma llevas adelante la misión cristiana en lo cotidiano de tu vida, podés respondernos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también a través de la aplicación de la app Radio María Argentina que ya seguramente tenés allí en tu celular. Y si no, podés bajarla. Vas a la tienda de descargas y allí podés tener la aplicación con la posibilidad de escuchar la radio, de participar de los programas, como en este caso, respondiendo a alguna pregunta y también con contenidos exclusivos. Pero, padre, nos metemos de lleno entonces en el tema de esta noche. ¿Y de dónde surge dentro del concilio, ¿no? Este concilio que ha ocurrido hace 50 años atrás, ¿de dónde surge esta preocupación de los padres conciliares por la vida laica? Bueno, en realidad es una preocupación que ya venía antes del concilio, porque si uno piensa en la historia, en los primeros tiempos cristianos, los laicos quiere decir los bautizados. Laico viene de la palabra parecido a pueblo, ¿no? Es como los miembros del pueblo de Dios, los Sí. bautizados. En los primeros siglos cristianos, todos los laicos, todos los bautizados hacían apostolado, eran misioneros, anunciaban la fe. O sea, la iglesia se fue transmitiendo y fue llegando a todo el mundo en los primeros siglos, gracias a todos los laicos, a todas las personas bautizadas que transmitían la fe. Y eso es lo más propio, es lo normal, y eso es lo que el concilio ha querido recuperar. Ha querido que los laicos, todos los bautizados, sean más conscientes, se tengan más conciencia de que tienen una tarea en la iglesia, de que son importantes y de que todos los cristianos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos y las mismas obligaciones. Lo que ocurrió es que durante la Edad Media y después de eso, como que muchas veces la gente empezó a pensar que la iglesia eran los sacerdotes solo, o los obispos, o los religiosos. Entonces, por eso que el concilio ha querido recuperar esta idea de que no, la iglesia somos todos los cristianos, todos los bautizados, y todos tenemos responsabilidad en la iglesia. Bien, bien. ¿Y esto quedó plasmado en algún documento? Claro, quedó plasmado fundamentalmente en 2 documentos, aunque en realidad recorre todo el concilio, los 16 documentos. Él quedó en un capítulo, el capítulo 4 de la Constitución sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, donde dice la vocación de los laicos y explica un poco, de eso vamos a conversar hoy día, qué son los laicos, cuáles son sus tareas. Y también tuvo un decreto especial a propósito del tema, un decreto que se llama Apostolicam Actuositatem, que quiere decir el decreto sobre el apostolado de los laicos, o sea, cuál es su apostolado, cómo hacen misión los laicos. Bien. Son 2 documentos donde trata este tema más específicamente. Qué bueno, qué bueno. Entonces también
el tema del apostolado va a ser otra de las cuestiones que va a verse esta noche. Apostolado, ¿qué significa así? Ya vamos a volver al tema, digo, pero ¿qué significa, qué cosa cuando hablamos de Bueno, apostolado del laico? apostolado viene de la palabra apóstol, y apóstol quiere decir enviado. O sea, los apóstoles son todos los enviados por Jesús. Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces, todos los cristianos son enviados al mundo para predicar el Evangelio, para dar testimonio del Evangelio, para ayudar a la gente a conocer a Jesús. Por lo tanto, el apostolado quiere decir el ser enviados al mundo. Y todos somos apóstoles, todos somos enviados, por eso todos hacemos apostolado. Claro, claro. Bueno, estamos hablando del laicado, que es la gran mayoría de los bautizados en la iglesia. Estamos hablando de realmente en número algo muy importante. Claro, en realidad es muy importante lo que comentas tú, porque si uno mira en las noticias, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia, la gente piensa que son los sacerdotes, pero en realidad esos son un número menos del 1% de la iglesia. La grandísima Sí. mayoría, el 99,9% de los cristianos son bautizados y no son sacerdotes ni religiosos. Por lo tanto, los laicos son todos los bautizados, la grandísima mayoría, que precisamente por tener el sacramento del bautismo y otros sacramentos pertenecen a la iglesia y tienen la responsabilidad de ser enviados al mundo y predicar el evangelio también. Entonces, los laicos son la gran mayoría y son todos los bautizados de la iglesia. Bien, el bautismo entonces es un signo fundamental a partir del cual entonces una persona se define como cristiana y en este caso, al no ser consagrado, como laico. Claro, porque el bautizado, cuando una persona se bautiza, se incorpora al pueblo de Dios, se incorpora al cuerpo de Cristo, entonces pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, pasa a ser parte de la iglesia. Entonces, al ser parte de la iglesia, comparte con toda la iglesia la tarea de la iglesia. Y si la tarea fundamental de la iglesia es anunciar a Cristo y hacer presente a Cristo, esa es una tarea que Jesús le dejó a la iglesia. Entonces, todos los miembros de la iglesia tienen que cumplir esa tarea, porque Jesús se la dejó a todos los bautizados. Prediquen el Evangelio, hagan presente a Jesús, porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, tenemos un primer mensaje de nuestro amigo Juan Pablo, que nos escribe desde Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, y él, bueno, respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿De qué forma llevas adelante la misión cristiana en tu vida cotidiana? Dice, yo trato siempre de estar alegre, de transmitir esa alegría a otros en los distintos ambientes donde me muevo, nos cuenta Juan Pablo, en su trabajo, con su familia. Claro, es muy importante lo que dice Juan Pablo y está muy en sintonía con lo que dice el Papa Francisco, porque el Papa Francisco en estos últimos tiempos, en Sí, las temas las exhortaciones apostólicas que ha escrito, siempre comienza con la palabra alegre, alegría, ¿no? sí. La alegría del Evangelio, anunciar y ser alegres, siempre es la alegría, porque en el fondo un signo clarísimo de que Dios ha llegado a nuestra vida es que uno esté alegre. Y uno transmite la presencia de Dios con la alegría. Justamente es muy importante eso, porque el cristiano, el bautizado, el laico, en realidad durante toda la vida, en todos los momentos, está transmitiendo a Jesús, en todo instante. Cuando un misionero va, por ejemplo, de un país a otro, bueno, mientras va viajando, está esperando llegar a la misión, y cuando llega a la misión empieza a predicar. En cambio, el laico en todo momento, con cualquier persona que se topa, es un misionero, es un apóstol y está transmitiendo a Jesús. Y una de las formas más importantes es que uno transmita la alegría que Dios le ha dado a la vida de uno. Bien, bien. Bueno, también nos escribe Otilia desde General Roca, en la provincia de Río Negro, y ella dice, bueno, que entiende esto de la misión cristiana, pero que muchas veces resulta difícil, ¿no? Siente cierta hostilidad por parte del mundo que lo rodea, que la rodea a la hora de anunciar, de misionar. Claro, lo que pasa es que nunca ha sido fácil anunciar el Evangelio. Hay que recordar que los primeros apóstoles todos murieron mártires y durante la historia de la iglesia han habido innumerables mártires, incluso hasta el día de hoy. Muchos cristianos los han matado precisamente por profesar su fe. De modo que nunca ha sido fácil ser cristiano, ni dar apostolado, ni ser un testigo. Pero no porque no sea fácil no vamos a tener la ayuda de Dios, ni vamos a dejar de hacerlo. Precisamente Dios nos da su fuerza, Dios nos da su gracia y Él nos fortalece para que uno pueda siempre dar testimonio de lo que cree. Entonces, ahí uno se va viendo cómo se presenta la vida. Entonces, hay épocas en que uno puede hablar y la gente lo escucha y uno le habla de Jesús.
pero otras veces simplemente con la buena voluntad, simplemente con una sonrisa, otras veces simplemente con el estar en paz, uno va transmitiendo la fe. O sea, uno puede ir variando la forma de hacer apostolado y la forma de dar testimonio. Puede ser con la palabra, a veces puede ser simplemente con los gestos, a veces con una ayuda, por ejemplo. Uno puede hacer un gran apostolado si visita a un enfermo, aunque no le diga nada, pero el cariño, la preocupación puede ser un gran apostolado, una gran misión. Bien, bien. Bueno, padre, por lo que estabas diciendo, aquí también digo, porque muchas veces tenemos en cuenta en qué ambiente nos movemos, ¿no? Sobre todo los laicos lo tenemos muy presente. De pronto estamos con nuestra familia, en la intimidad familiar, de pronto estamos a lo mejor con compañeros de trabajo, con amigos, o de pronto ante la sociedad en general, y a veces somos un poquito más explícitos y a veces no tanto respecto de esto de anunciar a Jesús, de decir somos cristianos. Y allí claro, también se debe jugar esto de la vocación, de la misión. Claro, yo lo que tú dices es muy importante porque uno no puede confundir, a veces uno confunde, pero no está bien confundir predicar el evangelio, dar testimonio con hablar o con estar explícitamente diciendo yo creo en Jesús, crean en Jesús. Esa es una forma y muy buena, pero no es la única forma de dar apostolado, de ser testigo, porque hay muchos momentos de la vida en que uno no está hablando de Dios, pero está mostrándolo a Dios con sus obras, con su caridad, con la paz, con el trabajo bien hecho, con la responsabilidad, cuando uno dice la verdad, cuando uno es honrado. Aunque no esté hablando de Jesús, en realidad sí está hablando de Jesús con sus obras. Y esas formas son mucho más fuertes a veces. Papa Pablo VI decía una frase muy bonita, decía que hoy día, más que maestros que hablen, necesitamos testigos que muestren. Que es muy bonito, ¿no? Que en realidad lo que el mundo necesita de ahora son testimonios, buenos ejemplos. Porque a través de un buen ejemplo, la gente que lo ve a uno dando un buen ejemplo se empieza a preguntar, ¿por qué actúa así? ¿Qué lo mueve? ¿Por qué tiene esa bondad? ¿Por qué tiene esa sonrisa? ¿De dónde le viene la fuerza? ¿De dónde saca eso? Y ahí entonces uno puede predicar luego y explica y comprende que es Dios y que es Jesús, que es nuestra fe. Pero es el testimonio lo que ha suscitado esas preguntas que son muy importantes. Ahí está, ahí está. Padre Rodrigo, si te parece, hacemos una primera pausa. Ya continuamos dialogando en esta noche de Enseñanzas del Concilio. Muy bien, pues. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior. Y mi manera de pensar y mi manera de sentir cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Con el sonido de mi voz, el viaje emprenderé por ti. Mis pies me llevarán a donde quieras ir. Y todo lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón, hoy giran a tu alrededor, rendido estoy. Y nada cambiaría, quiero estar así,
viviendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Y seguimos en Enseñanzas del Concilio por Radio María Argentina. Como cada miércoles por la noche estamos dialogando con el sacerdote chileno, el padre Rodrigo Polanco. Padre, bueno, el tema está planteado, ¿no? Tiene que ver con este nuevo papel de los laicos en la Iglesia y en el mundo, pero te pedimos que nos definas qué es un laico. Algo ya has dicho, por supuesto, pero ¿qué es un laico? Bueno, el Concilio Vaticano II se detuvo en una cosa muy importante, y es que el bautismo nos hace pertenecer a la Iglesia, y por lo tanto el laico es el bautizado que está en el mundo y con su vida dando testimonio de Jesús. Por lo tanto somos todos los bautizados. Pero además el concilio insistió en dos cosas más. Dice, el laico entonces vive y fortalece su espiritualidad y su vida cristiana a través de los sacramentos. Para eso recibe los sacramentos de la confirmación, de la Eucaristía, la reconciliación, si está enfermo, la unción de los enfermos, el matrimonio. Entonces el laico se alimenta en la vida de los sacramentos. Y la otra cosa que dice el concilio para definir a los laicos es que el lugar propio de los laicos son las estructuras seculares. Eso quiere decir el mundo, el trabajo, la familia, la población donde vivo, el lugar donde estoy, las personas que me rodean. Ese es el lugar, ese es como la gran iglesia. Había una persona que decía, mi parroquia es el mundo. Eso es un laico, el mundo, la vida. Esa es mi parroquia donde yo estoy siempre dando apostolado. Bien, bien. Entonces tiene que tener bien en claro que está inserto en el mundo, digamos, y no se encierra en su comunidad o en su familia solamente, tiene que salir. Claro, porque el laico vive en el mundo, porque todos nosotros vivimos en el mundo, pero los laicos especialmente trabajan y no están simplemente estando en el mundo, sino que en el mundo lo que están tratando es hacer que ese mundo se transforme en el reino de Dios. O sea, no simplemente estar en el mundo, sino que estar en el mundo tratando de transformar ese mundo, de hacer de ese mundo un lugar donde Dios se haga presente a través de la justicia, de la libertad, de la paz, de la solidaridad mutua. Es decir, el laico está en el mundo, pero está tratando de transformar. El concilio dice dos frases muy bonitas. Dice, el laico es como el alma del cuerpo, así es el laico en el mundo. O sea, va haciendo que el mundo que está muerto vuelva a vivir. Y también, de alguna manera, el laico es como la levadura en la masa. Eso lo toman del Evangelio. Es una levadura que hace fermentar toda la masa. ¿Ves? El laico entonces está en el mundo, pero está en el mundo fermentando la masa, está en el mundo animando el mundo, está en el mundo haciendo presente el reino de Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un mensaje, padre, lo envía Romina desde la provincia de Buenos Aires, en Trenquelauquen, y ella nos cuenta que es docente y que, bueno, lleva adelante esta misión, lleva a Cristo a otros. Sobre todo lo siente muy, muy especialmente con los niños y también con los padres, y destaca aquí, bueno, ciertas dificultades que existen en la enseñanza actual, donde muchas veces hay que lidiar en algún punto con los padres, se generan conflictos, roces, dificultades, pero dice, bueno, allí trato justamente de tener presente a Jesús. Claro, Romina ha dado exactamente un estupendo testimonio de lo que es un laico, que en el trabajo que le toca, que es un trabajo profesional, un trabajo de distinto tipo, a veces puede ser una profesión, otras veces es un trabajo no profesional, pero técnico. O sea, cada persona en su lugar, con sus trabajos, con sus habilidades, con su experticia, puede ser también un artesano, cada uno en el lugar. En primer lugar, lo que tiene que hacer es cumplir bien su tarea. O sea, justamente a un profesor, ¿qué se le pide? Que sea buen profesor. Claro. A un artesano, ¿qué se le pide? Que sea buen artesano. Y así una persona que trabaja en el campo, que lo haga bien. O sea, el laico, en primer lugar, hace un apostolado y muestra a Jesús haciendo bien las cosas. Entonces eso se llama santificarse a través del trabajo. Si yo hago bien las cosas, si yo trabajo bien en lo que hago, en ese sentido yo estoy también mostrando a Jesús, porque muestro cómo Jesús me lleva y hago que el mundo sea mejor y hago que el mundo sea
las personas sean más felices en el mundo. El laico lo que tiene que hacer es, con su buen trabajo, es que haga más felices a las personas que lo rodean. Y por otra parte, junto con cumplir bien su tarea, hace su tarea de una manera nueva, en el sentido de que detrás de su tarea hay algo más que lo motiva, que es el amor de Dios y el amor al prójimo. Entonces, a través de, por ejemplo, Romina, en la educación, esa preocupación por los papás, por los niños, tratando de que realmente vayan creciendo, ese amor que muestra hace que se transmita también a Jesús. Y así cada persona en su trabajo, cuando lo hace con amor, va también transmitiendo el amor de Dios. Bien, bien, bien. Bueno, padre, dijiste que todo esto surge a partir del bautismo, ¿no? Y también hablaste de vocación. Claro, porque vocación quiere decir llamado. Cuando nosotros existimos, si Dios ha permitido que existamos, Dios nos ha creado entonces, Él nos ha dado la existencia a través de nuestros padres, pero es Dios el que nos ha puesto en la existencia. Y si nos ha puesto en la existencia es por una misión. Todos nosotros tenemos una misión. Eso es muy importante que lo sepa cada laico, que si existe y si está bautizado es porque Dios le ha dado una misión, que tiene que ir descubriéndola a lo largo de la vida. Entonces, esa misión también el concilio le llama vocación, un llamado a una misión. Vocación quiere decir llamado, pero vocación, misión, más o menos significa lo mismo, que Dios nos invita a una tarea. Por lo tanto, cada bautizado tiene que saber que en la iglesia, en el mundo, él tiene o ella tiene una misión, una vocación, algo que Dios quiere que haga. Puede ser muy simple, muy sencillo, pero nadie está en el mundo de casualidad, sino que tiene una tarea. Tal vez la tarea sea educar a sus hijos, sea trabajar, sea sonreír, sea transmitir paz en un lugar. Vaya a saber, cada cual sabe, pero cada uno de nosotros tiene una misión irrepetible que solo cada uno la puede hacer porque Dios se la puso en el corazón. Bien, bien. Bueno, tenemos otro mensaje, padre. Lo envía Julio desde Villa Dolores, en la provincia de Córdoba, en el centro de la Argentina. Y Julio nos comparte, bueno, que te está escuchando atentamente, y él nos cuenta que hace poquito, bueno, ha sufrido la separación de su esposa, y dice, ¿cómo hago para llevar adelante esta misión, ¿no? Porque él se encuentra en un proceso, bueno, un tanto difícil de su vida. Claro, todos nosotros en la vida pasamos por momentos muy lindos, pero también muchas veces por momentos muy dolorosos, muchas veces momentos injustos, muchas veces momentos que nosotros no nos hubiéramos imaginado ni esperado, pero bueno, las circunstancias de la vida hacen que uno lo sufra. Entonces, cada persona debe saber en primer lugar que la vida tiene momentos muy alegres, pero también tiene dolores, y uno tiene que saber asumirlo. Pero cada uno, por el bautismo y por la gracia de Dios, en medio de esos dolores también puede dar un testimonio, dependiendo cómo asume ese dolor. Uno puede amargarse, desesperarse, o puede simplemente decir, yo lo ofrezco a Dios, sigo adelante y voy a salir adelante con esperanza. O sea, ahí está el apostolado, ahí está la misión que uno hace. Si uno las toma con esperanza, con confianza, y sale adelante y se empeña y confía en que Dios le va a abrir las puertas, entonces uno está dando también un testimonio. Es muy importante eso, que en medio de los dolores uno tome las cosas con mucha confianza en Dios y le sirve como una ocasión para mostrar también la capacidad que uno tiene de amor y la capacidad que Dios le da de recuperarse, de salir adelante de los problemas que uno tiene. Muy bien, padre. Padre, te pregunto, ¿cuáles son los derechos y los deberes que tiene un laico, ¿no? Ya lo definiste claramente, pero ¿cuáles son, por ejemplo, esos derechos y deberes? Bueno, es importante que como todos somos bautizados, en primer lugar, somos todos iguales ante Dios. Ese es el primer derecho que tenemos todos los cristianos. Nadie es más importante que otro. Todos somos bautizados igual, todos tenemos la misma gracia y Dios a todos nos ama igual. Por eso el primer derecho y en realidad la primera realidad que uno tiene es que somos iguales. Hay una igualdad fundamental frente a Dios y frente al mundo. Por lo tanto, nadie puede decir mi vocación es más importante que la del otro. No, un obispo es tan importante como un laico, un sacerdote tan importante como un diácono y el papa tan importante como los otros obispos. Todos somos importantes. Ahora, tenemos distintas tareas, misiones distintas, misiones más grandes, con responsabilidad más amplia, pero no por eso es más importante. Todos tenemos la misma igualdad y la misma importancia en nuestra vocación. Entonces, eso es lo primero que es, ese es como el derecho más importante, que tenemos la igualdad fundamental. Pero además por eso tenemos el derecho a recibir los sacramentos. Por eso cada cual tiene que ir a la iglesia y recibir sus sacramentos, confirmación y primera comunión. Y de los deberes, uno tiene el deber de hacer apostolado, de dar testimonio.
porque si uno pertenece a la iglesia y uno ha recibido el bautismo, uno está llamado por su vocación a dar testimonio, de tal manera que uno tiene podemos decir, una obligación moral, voluntaria también, ¿no? Pero uno está llamado a dar testimonio de Cristo y a colaborar en la iglesia y en el mundo en todas las cosas que se necesitan. Bien, padre, nos escribe también María desde Buenos Aires, ¿no? Desde la capital federal, y dice María, bueno, ella es laica, ¿no? Por supuesto, participa de una comunidad parroquial, y nos expresa su anhelo, lo cuenta así de alguna manera, de poder dar un poquito más. Dice, pero yo como laica tengo un límite, siente que tiene un límite, que por ejemplo, nota que no lo tiene, por ejemplo, una persona consagrada, un sacerdote, un religioso, una religiosa. Bueno, es muy importante lo que dice ella, pero hay que comprenderlo bien, porque en realidad todos tenemos límites físicos, uno no puede estar en todas partes, ¿no? Sí. Pero el hecho de que una persona tenga otras obligaciones, por ejemplo, si ella tiene hijos, tiene marido, tiene que trabajar, claro, no puede dedicarse totalmente a estar en la iglesia, ni Claro. puede estar todo el tiempo misionando porque tiene que trabajar, tiene que estar en la casa, tiene que cocinar, tiene Exacto. que ayudar a sus hijos. Pero eso no es un límite, es una posibilidad y una ganancia, porque en realidad ella sigue haciendo apostolado cuando está en la casa, ella sigue siendo cristiana y cumpliendo su vocación en el trabajo, ella sigue haciendo la misma tarea, pero en un trabajo más en el mundo, pero sigue haciendo con eso un testimonio de Cristo. Entonces, no hay que confundir que un sacerdote, por ejemplo, está dedicado todo el día en la parroquia, pero no por eso un laico que no está en la parroquia va a ser menos importante o tiene una tarea menos central, porque en distintos lugares ambos están dando testimonio de Jesús. La mamá frente a sus hijos, el sacerdote frente a sus feligreses, el papa frente al mundo, pero todos en todo momento estamos dando testimonio y tenemos que trabajar y esforzarnos porque ese testimonio sea transparente, claro y profundo. Bien, padre, bueno, los sacramentos nos acompañan a lo largo de la vida, ¿no? También a los laicos. ¿Qué incidencia tienen justamente en la vida laical? Bueno, los sacramentos son muy importantes y el concilio se detiene precisamente en un par de capítulos, unos números dedicados a mostrar cómo los sacramentos van ayudando a la vida cristiana. Y hay tres que son fundamentales, que es el bautismo, que ya hemos dicho, porque con ese ingresamos a la iglesia y recibimos esta vocación, pero luego la confirmación. La confirmación es un sacramento que nos da la plenitud del Espíritu Santo precisamente para que uno pueda cumplir auténticamente y profundamente la vocación bautismal. El sacramento de la confirmación, que ojalá todo el mundo reciba, es un sacramento que fortalece para la misión. Por eso es tan importante y uno lo va desarrollando a lo largo de la vida porque recibe el Espíritu Santo para siempre. Y el tercero es la Eucaristía, que uno va todos los domingos. Cada domingo uno va a la Eucaristía para renovar su vocación bautismal. Uno va, le pide al Señor su gracia, comulga, se ha hecho su primera comunión y se ha confesado, y entonces se refuerza el amor de Dios, recibe el alimento espiritual y puede entonces durante la semana profundizar su vida cristiana y dar un auténtico testimonio. Por eso esos tres sacramentos son los más importantes, porque son los sacramentos de iniciación. Con eso todos debemos vivir. Junto a eso está obviamente el sacramento de la reconciliación, el perdón, porque como nosotros fallamos en la vida, tenemos problemas, muchas veces no hacemos el bien, entonces uno recurre al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, para volver a recuperar la gracia, para fortalecer el amor y para pedir perdón por nuestras faltas. Entonces, esos sacramentos son muy importantes. Ahora también, no todos, porque eso depende de la vocación de cada cual, también uno puede recibir el sacramento del matrimonio para formar el hogar, de tal manera que el sacramento lo que hace es fortalecer la vida de la familia, para que los esposos puedan cumplir más auténticamente su tarea, para que se puedan amar más y den testimonio del amor de Cristo por la iglesia. Entonces, para los que están llamados al matrimonio, ese sacramento los ayuda a vivir su bautismo. Y finalmente también es muy importante el sacramento de la unción de los enfermos para aquellos que están enfermos o tienen ya más edad, porque los fortalece en la enfermedad y les ayuda a unirse a los sufrimientos de Cristo para aprovechar ese dolor y esa enfermedad para unirse más a Jesús. Te ves entonces que los sacramentos van acompañando la vida y son muy importantes. Por eso el concilio pone los sacramentos como un punto central en la vida de todos los laicos. Muy bien, padre. Y aquí una duda personal, ¿no? Digo, la mayoría de los bautizados fuimos bautizados cuando éramos pequeños, bebés generalmente, no tenemos recuerdo de ello, nos lo cuentan nuestros padres, los que son nuestros padrinos. Y entonces después ya cuando somos un poquito más grandes y llega la catequesis para la confirmación y el sacramento en sí de la confirmación adquiere un sentido importante, que es el que describías, padre. Pero ¿qué pasa con
las personas que de pronto tienen una conversión más de adultos, se bautizan de adultos y después allí nomás aparece la confirmación. ¿Puede perder sentido este sacramento? No, porque en realidad en la antigüedad cristiana, cuando comenzó la vida de la iglesia, todos los que se convertían eran adultos. Entonces todos los adultos se bautizaban y se confirmaban al mismo momento. O sea, se daban juntos los dos sacramentos. Ajá. Porque en realidad, como era adulto, había ya como adulto reconocido su fe y se había comprometido al Señor. Entonces, con el Señor, entonces, los dos sacramentos se le daban juntos porque la persona empezaba inmediatamente a hacer una vida adulta. Entonces, con los años, cuando se empezaron a convertir familias y los papás querían bautizar a sus hijos, la iglesia entonces empezó a bautizar a los niños, pero dejó que la confirmación fuera más grande, precisamente para que el niño cuando creciera pudiera reconfirmar su fe, fortalecer su fe y decir él mismo también con sus propias palabras, yo también quiero vivir esta fe que me han dado mis padres y entonces asumo la fe de mis padres y por eso se separó el bautismo y la confirmación. Pero en realidad hoy día si un adulto se convierte, recibe los dos juntos, porque precisamente la confirmación es como el bautismo para los adultos, ¿te fijas? Sí, entonces sí, claro. En ese sentido uno puede recibirla si es niño, separados, y cuando es adulto la confirmación, si es adulto, ambos juntos porque ya es un adulto para vivir su fe. Muy bien, muy bien. Padre, ¿te parece que hagamos nuevamente un descanso, una pausa musical y en un ratito seguimos con este tema tan interesante? Muy bien. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, soy del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Oe, oe. Latinoamericano. Oe, oe. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano.
Continuamos en la noche de Radio María, noche de miércoles. Estamos en Enseñanzas del Concilio junto al padre Rodrigo Polanco. El tema de esta noche lo recordamos, el nuevo papel de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Y la pregunta también que está planteada es de qué forma llevas adelante la misión cristiana en lo cotidiano de tu vida. Puedes llamarnos, puedes mandarnos un mensaje de texto, un mensaje a través de WhatsApp, a través de las redes sociales o a través de la aplicación. Aquí estamos para compartir justamente todo en Enseñanzas del Concilio. Padre Rodrigo, bueno, decíamos, ¿no? Parte del tema de esta noche, la misión de los laicos en el mundo. ¿Cómo se entiende esto de estar en el mundo? Algo ya dijiste. Sí, pero es bueno profundizar el tema por lo siguiente, porque muchas veces en los años anteriores, en los siglos anteriores al concilio, a veces la gente pensaba, incluso hoy día piensa, como que en el mundo, como que uno vive como alejado de Dios y que para acercarse a Dios hay que como salir del mundo, huir del mundo. Y en realidad no es así, porque nadie puede huir del mundo, estamos todos en el mundo, tenemos familia, trabajamos, estamos en nuestra villa, o sea, la vida es en el mundo. Entonces, lo que quiere decir el concilio es que justamente es muy importante valorar esa vida en el mundo como un lugar donde uno puede testimoniar a Jesús. Entonces, por eso dice el concilio que el lugar específico y la vocación específica de los laicos es precisamente en el mundo, o sea, es ayudar a que el mundo se transforme. Esto porque en realidad uno tiene que pensar en una cosa teológica más profunda, es porque Dios creó el mundo. Dios creó la familia, Dios creó el trabajo, Dios ha creado la realidad humana, la vida social. Entonces, si Dios lo creó todo, entonces todo es bueno. Y si el pecado lo daña un poco, ahí entonces nosotros en el mundo, cada uno de los laicos en el mundo, tiene que ayudar a que ese pecado se vaya purificando y que ese mundo vuelva a ser lo que Dios quiso en el origen. Un lugar donde cada persona se encuentre con Dios y un lugar donde cada uno ame a sus hermanos. Entonces, esa es la vocación específica de los laicos, hacer que el mundo sea siempre un lugar para encontrarse con Dios y para amar a sus hermanos. Bien, bien. Bueno, padre, tenemos otro mensaje. En este caso es de Nicolás, un joven que nos escucha desde la ciudad de Salta, en el norte de nuestro país. Nicolás, bueno, nos cuenta, él es laico, obviamente, es joven, y dice, yo no he conocido todavía a la persona con la que me voy a casar, de hecho no está atravesando por ningún noviazgo, pero dice, siento esa vocación, ese llamado al matrimonio, y bueno, forma parte de su deseo también como laico esto, ¿no? Lo expresa. Claro, eso es muy importante lo que dice él, porque en realidad cada persona cuando Dios lo ha creado con todo un proyecto de vida, que uno lo va desarrollando de a poco, pero esos proyectos de vida se van preparando. Entonces uno tiene que preparar desde joven lo que va a hacer en el futuro. Entonces lo que dice él es muy importante porque él siente una vocación al matrimonio, lo cual es precioso porque Dios lo está llamando a eso, pero entonces se tiene que preparar desde ahora, no porque conozca a su novia, no la conoce todavía, y quién sabe cuánto tiempo más la conocerá, pero él se tiene que preparar formándose moralmente, valóricamente, preparándose para ser generoso, para pensar siempre en generosidad y no ser egoísta, para pensar siempre cómo entregarse a los demás. Entonces se va preparando espiritualmente y también moralmente para llevar una vida buena en la familia. Entonces es muy importante que la vocación no se desarrolle en el día en que encuentra a la novia, sino que se prepara de mucho antes, como los sacerdotes, cuando no se ordenan el primer día, sino que primero se forman, están muchos años preparándose y luego se ordenan. Lo mismo pasa con la vida de matrimonio y con toda la vida uno se va preparando. Si uno quiere en el mundo, por ejemplo, ser un profesional, tiene que estudiar. Entonces, en ese sentido, la vocación laical es de toda la vida y uno la va preparando de a poco para que uno pueda desarrollarla también de manera más profunda. Ahí está. Padre Rodrigo, bueno, nos decías que la misión del laico se planifica, se realiza en el mundo, y muchas veces, hablando del mundo, ¿no? Este concepto que tenemos todos, decimos, qué difícil está este tiempo, nos ha tocado quizás un tiempo más difícil que el que les tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿Esto es un justificativo o puede ser algo real? Bueno, en realidad habría que decir, si uno lee la historia, uno tiene que decir, todos los tiempos han sido difíciles y todos los tiempos también han sido bonitos. Hay cosas que son mucho mejores ahora que antes. Por ejemplo, ahora prácticamente no existe la esclavitud. Antes en todas partes había esclavitud. Entonces hemos mejorado. En otras cosas hemos empeorado porque a veces las guerras hoy día matan a mucha más gente que antes. Entonces siempre el mundo ha tenido sus dificultades y sus cosas buenas. Pero lo importante entonces es que en la época que uno le toque vivir,
las dificultades no lo achiquen, las dificultades no lo detengan, sino que precisamente lo desafíen a ser mejor. Fíjate que San Agustín decía en un tiempo también en que él consideraba que era muy malo porque se estaba destruyendo el Imperio Romano donde él vivía. Entonces decía él, los tiempos son malos, decía. Bueno, seamos mejores y los tiempos serán mejores. Es una frase muy bonita porque en realidad, ¿cómo son los tiempos? Como somos nosotros simplemente. Si consideramos que los tiempos son difíciles, seamos mejores nosotros y los tiempos serán mejores. Ahí está, ahí está. Y bueno, también hablando de laicos en el mundo, padre, uno se puede preguntar, bueno, ¿hay laicos santos? Porque esto tiene que ver también con la santidad, con la vocación, con el llamado. Por supuesto que hay muchos santos laicos y el Papa Juan Pablo II precisamente quiso canonizar santos laicos precisamente para que se mostrara la santidad en los laicos. Por ejemplo, canonizó un matrimonio que había tenido, que eran los papás de Santa Teresita, pero ellos son un matrimonio santo y precisamente eran tan santos que dieron como una hija santa, ¿te fijas? Pero fueron canonizados ellos como matrimonio. Y lo mismo pasa con una mamá que entregó su vida porque no quiso acabar con su hijo que venía en su seno y murió por tratar de tenerlo y conservar la vida. Y falleció una Joana que estaba en Italia. Entonces también el Papa la canonizó. De tal manera que hay muchos laicos santos. En realidad la gran mayoría de los santos son laicos, solo que no los celebramos con su nombre porque son muchos. Pero los celebramos un día en el año, que es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Ese día justamente celebramos a todos los santos que están en el cielo. Y la gran mayoría son laicos, porque no son sacerdotes y religiosas. La gran mayoría de los santos que están junto a Dios en el cielo son laicos, que son nuestros papás, nuestros abuelos, los familiares que tenemos, personas que hemos conocido, personas que no hemos conocido, pero que están junto a Dios. Por lo tanto, ser laico es un camino de santidad. Y eso lo dice el concilio. En el otro capítulo, en el capítulo 5 de la Constitución sobre la Iglesia, dice la vocación universal a la santidad. Todos los bautizados tienen una vocación a la santidad. Si uno no llega a ser santo, como que uno no aprovechó su vida. Todos estamos llamados a ser santos y eso es muy importante. Ahí está. Bueno, nos escribe también Pedro desde Santa Fe, padre Rodrigo. Pedro nos cuenta que él, intenta, dice, él tiene un pequeño taller, así trabaja, intenta con los clientes, con las personas que tiene contacto habitualmente, de tener un buen trato sobre todo, de ser cariñoso, de ser atento y también de ser justo, por ejemplo, en el precio, por ejemplo, en la tarea que realiza. La respuesta que nos acerca Pedro en torno a la pregunta de esta noche. Bueno, él está explicando exactamente lo que el concilio quiso decir. Un laico no tiene que esperar estar siempre en la iglesia, digamos en la capilla, porque va al domingo o cuando puede, sino que su lugar es el mundo y ahí tiene que mostrar la gloria, la belleza de Dios. ¿Y eso cómo se demuestra? Con la justicia que uno hace, con la amistad que uno hace, con la sonrisa que uno pone, con la bondad que uno tiene, con la generosidad. Por lo tanto, es muy importante eso. Todos nosotros estamos llamados en el mundo a dar testimonio a través de nuestros actos. Ahora, también es verdad que cada cual en su lugar. Y hay vocaciones que son muy difíciles, pero no por eso dejan de ser importantes para ser santo. Por ejemplo, si uno pensase un político, hoy día la gente habla mal de ellos, dice, bueno, son aquí, son allá, pero en realidad, imagínate un político santo que piensa que las leyes buscan para el bien de todo, que trata de ser honesto, no corrupto, que trata de ser bueno. Eso sería una grandísima cosa. Por lo tanto, es muy importante que uno busque ser santo en la actitud. Entonces, un político para ser santo no tiene que irse a la política, sino que tiene que ser buen político, santo político. ¿Te fijas? Y así en todas las vocaciones. Estamos llamados a ser santos en lo que estamos haciendo. Bien, bien. Está entonces clara la respuesta. Padre, ¿te parece que hagamos una nueva pausa? Vamos a compartir un poco de música en esta noche y ya continuamos dialogando sobre este nuevo papel que tienen los laicos en la Iglesia y en el mundo. Ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte. Quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste. Y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzado a la aventura de
los ojos en el cielo. Necesito tu mano, porque solo no puedo. Y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Y seguimos avanzando en esta noche de enseñanzas del concilio en este tema, ¿no? ¿Qué papel ocupan los laicos en el mundo y en la iglesia? Padre Rodrigo, nos hablabas recién justamente de la tarea de los laicos en el mundo, pero también está planteado en la iglesia. Hay una diferencia allí, ¿no? Entre el mundo y la iglesia. ¿Qué deben hacer los laicos? ¿O qué debemos hacer Claro. los laicos? El concilio lo que quiso decir no es que haya una diferencia total, porque los que están en la iglesia también están en el mundo y los del mundo van a la iglesia, pero lo que quiso decir es que los laicos en general, la gran mayoría y en la mayor parte del tiempo lo pasan en las estructuras del mundo, vale decir, en el trabajo, en la familia, en el barrio, y ahí es donde tienen que hacer su testimonio y ahí es donde tienen que ser santos. Pero también algunos laicos, los que puedan, los que quieran, los que se sientan llamados a eso, pueden colaborar en la iglesia de muchas maneras. Entonces también la iglesia dice que en la iglesia todos podemos colaborar si nos sentimos con ese llamado o con ese deseo. Uno puede colaborar, por ejemplo, como catequista. Hay tantos y tantas catequistas en el mundo entero que preparan a los sacramentos, enseñan en la fe, ayudan a crecer a las personas. Entonces, el catequista es un gran apóstol y realmente es un laico que ayuda enormemente a la misión de la iglesia. O también los ministros de comunión, que llevan la comunión a los enfermos, que van a visitar a los enfermos, que los acompañan. También es otra manera de colaborar en la iglesia. O también, por ejemplo, los que van a ayudar a los sacramentos, a la preparación de los sacramentos, o acompañan a los que han fallecido y rezan con un difunto, van a hacer responsos. O sea, hay muchas maneras como uno colabora en el apostolado de la iglesia. Y eso es también una tarea de los laicos, están llamados. No todo lo hacen los sacerdotes, sino que también tienen que hacerlo los laicos que van enseñando también con su testimonio y con su ejemplo. Bien, bueno, aquí pienso, imagino también lo que es el diaconado permanente, ¿no? En el caso de los varones que sienten este llamado, que siguen siendo laicos. Claro, el diácono, al recibir el sacramento del orden y en el tercer grado, que es el diaconado, en realidad en rigor técnico teológico pasa a ser un clérigo, pero en realidad sigue viviendo en el mundo y en realidad vive y actúa como todos los laicos, en el sentido que sigue teniendo su familia y su trabajo. Y en ese sentido es un testimonio muy particular, muy especial, porque en el fondo demuestra cómo una persona puede recibir ese sacramento y tiene una especialísima tarea de testimonio de la fe en el mundo que trabaja y en su familia. Por eso que de alguna manera su vocación es una vocación de toda su familia. Claro, claro, bien, queda claro. Entonces estamos hablando del resto, ¿no? Estamos hablando de laicos que plenamente prestan un servicio dentro de la iglesia, pero siguen insertos en el mundo. Claro, y esos laicos tienen muchas posibilidades, porque yo aquí he nombrado algunas, ministro de comunión o responso, catequista, pero en cada país puede ser de muchas otras maneras, y uno colabora en la iglesia de muchas maneras. Por ejemplo, hay profesores de teología que son laicos, que estudian teología para enseñar en la universidad, o hay profesores de religión. ¿Cuántos profesores de religión en todas las escuelas? Qué importante esa tarea es de laico. Un laico hace religión, profesor de religión en una escuela, es un trabajo precioso que va educando en la fe a los niños. O también, por ejemplo, si uno va al obispado, al arzobispado, se encuentra con jueces eclesiásticos que hacen
que dictaminan sentencias para el bien de las personas o que están ayudando, o en el arzobispado uno encuentra muchos agentes pastoral que están ahí colaborando en la difusión de la fe, están colaborando en la vida eclesial. Incluso en Radio María, ¿no? Son laicos, todos ustedes que están colaborando en la difusión del amor a la Virgen y de la evangelización. Son todas formas, vocaciones verdaderas de los laicos y que están llamados a realizar y que ojalá en todas partes hubieran muchos más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos un mensaje por aquí, padre, lo escribe Josefina desde Concordia, en la provincia de Entre Ríos, esta vez en la zona este, ¿no?, de la Argentina. Y Josefina nos cuenta que ella está involucrada activamente. Bueno, en Argentina, sabrás, padre, hay un debate por la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, muchas personas a favor de la vida se han movilizado, se están movilizando a raíz de esto. Y bueno, ella forma parte justamente de esa actividad y siente que de esa manera también está desarrollando esta misión cristiana. Bueno, ella tiene toda la razón y está subrayando una cosa que yo no había mencionado todavía, pero en realidad es muy importante, y es que cada laico, de acuerdo a su propia profesión o expertise, como se llama, está también llamado a dar un testimonio especial. Por ejemplo, cuando se trata de valorar la vida, de defender la vida, los médicos, el personal de la salud, todas las personas que trabajan en el área de la salud tienen un especial valor su testimonio, porque precisamente conocen mejor el tema de la salud, conocen mejor el tema de la vida, entonces con mayor razón son ellos los que tienen que defender esos valores. O por ejemplo, una persona que es abogado, con mayor razón tiene que defender leyes justas, o cuando hay una ley injusta, una ley que, por ejemplo, una ley de aborto, entonces con mayor razón un abogado cristiano tiene que ser más activo en eso. Por eso que la Iglesia siempre dice que los laicos, de acuerdo a su propia profesión o experticia, tienen que colaborar especialmente en los temas que son referentes a su tarea y a su misión. Bien, bien. Padre, bueno, también en la liturgia, ¿no? Cuando un laico se acerca a celebrar la misa en su comunidad, allí puede prestar un servicio. Claro, también la liturgia es algo muy importante, porque en la liturgia, por supuesto, el sacerdote preside, pero todos concelebramos de alguna manera, todos participamos activamente en la misa. Entonces, en ese sentido, la liturgia tiene también muchos momentos para que los laicos puedan colaborar de una manera especial. Por ejemplo, las lecturas. Las lecturas no es que se levante alguien y lea, sino que se prepara, lo prepara bien. Y esa lectura hecha con verdadera preparación es una proclamación de la palabra que ayuda mucho. Esa es una tarea de un laico. O también cuando colaboran en el ministerio de la comunión, ministro de comunión, colaboran. Y también preparando la liturgia antes. En el canto, por ejemplo, en el coro, ahí es una tarea, una vocación laical preciosa, importantísima, porque el canto va acompañando toda la liturgia. Y cuando hay canto bonito, profundo, eleva a Dios. Por lo tanto, ahí la vocación, por ejemplo, de coro, es una vocación laical estupenda, muy importante al servicio de la liturgia. Y así hay tantas otras que van colaborando en la liturgia. En la belleza, si alguien prepara las flores, ordena la iglesia, pone bonita la iglesia, eso ayuda mucho más a encontrarse con Dios. La belleza eleva a Dios. Entonces, todas esas son vocaciones laicales muy importantes que colaboran en la liturgia. Padre, hablando de vocaciones laicales, nos escribe Blanca desde Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y bueno, ella hace referencia, por ejemplo, hace poco tuvimos el Domingo del Buen Pastor, y allí se rezaban por las vocaciones religiosas, sacerdotales, ¿no? Y dice, muy pocas veces rezamos por las vocaciones laicales. Bueno, tiene razón ella, porque justamente como los laicos son la gran mayoría, como que la gente piensa que no hay que rezar, sino que solamente por los sacerdotes que hay poco. No, justamente tiene toda la razón. Hay que rezar especialmente para que los laicos puedan ser todos los laicos verdaderamente santos. Hay que rezar por los papás, por las mamás, hay que rezar por las familias, hay que rezar para que las personas puedan vivir en el mundo bien. Tiene toda la razón ella que muchas veces nos olvidamos de rezar específicamente para que los laicos cumplan bien su tarea bautismal y su vocación bautismal. Claro, claro que sí. Padre, entonces, hasta ahora has descrito el paso que tienen los laicos, la importancia de que se inserten en el mundo, y en este caso en la iglesia. ¿Hay alguna otra cosa que haya que considerar por parte del laico, ¿no? Como algún deber, como algún derecho, como cosas que tienen que tener en cuenta? Sí, que ambas cosas, tanto el mundo como en la iglesia, no se contraponen. O sea, uno puede colaborar en la iglesia, por ejemplo, ayudando en la catequesis, y a la vez estar en el mundo. Y está en el mundo. Y en su trabajo y en su familia también da testimonio. Y al revés, una persona está en el mundo, es un abogado, o es un ingeniero, o es un médico que
se dedica a defender la vida, pero en la parroquia también colabora, por ejemplo, como ministro de comunión. No se oponen uno y el otro. Y lo segundo que es importante es que todas las cosas que uno haga no son lo importante lo que uno haga, sino con el espíritu que lo hace, con el Espíritu Santo que lo hace. El laico especialmente tiene que saber que lo que él hace y el fruto que puede dar su acción es por obra del Espíritu. Por eso el laico tiene que tener una especial vida de oración. Y para eso están los sacramentos y la vida litúrgica. Porque muchas veces se dice los sacerdotes tienen que rezar. Incluso uno le dice, a veces le dicen a uno como sacerdote, reza usted por mí. Claro que sí, yo rezo por mucha gente y rezo mucho. Pero los laicos no por eso tienen que rezar menos. La oración les ayuda mucho y es un camino muy importante para que puedan cumplir muy bien su misión de laicos. Bien, padre, nos escribe José desde el sur de la provincia de Mendoza, ahí cerquita de Chile, en definitiva. Y José te pregunta, en realidad, cuando se habla de misioneros, ¿estamos hablando solamente de consagrados o también puede haber laicos? Misioneros, no, todos los cristianos, que salen de misión, todos ¿no? los bautizados, claro, que todos van los de bautizados son misioneros. Vamos a conversar en una próxima tema de nuestro miércoles de las misiones más hacia el mundo, a los países que no son cristianos, pero en realidad misión es una tarea de todos los cristianos y todos somos misioneros, cada cual en su lugar y en su tarea y en su vocación particular. Pero misión quiere decir envío. Misión, apostolado, testimonio, envío son palabras semejantes. Por lo tanto, todos somos misioneros, cada cual en su lugar, a su modo. Bien, bien. Padre, te vamos a invitar a hacer una última pausa musical, si te parece, y después sí, ya vamos cerrando este espacio de enseñanzas del concilio. A veces el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús. Ignora nuestro mensaje, pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia y recibe a Jesús, seamos Jesús. Los cristales de tu auto, el espejo en que me miro, el humo en la ciudad es el aire que respiro. El sol me quema, el frío me fatiga, a veces paso días sin nada en mi barriga. Soy el mendigo que no tiene un hogar, el indigente. Para muchos que me ven, soy algo indiferente, pero si valgo algo y es otro mi destino, no me ignores. Mejor muéstrame el camino. La agenda de mi vida, moteles y burdeles, hombres de todos niveles, vacíos e infieles, diferentes pieles pagan por mi piel. Parezco miel, pero mi vida es amarga como hiel, pues me ven como un simple objeto de diversión. Quieren mi cuerpo, pero nadie piensa en mi corazón. Pero si creen que hay perdón para una prostituta, que alguien me enseñe la ruta. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. El humo, el polvo, el líquido en mis venas, pastillas que hacen que mi vida valga la pena. Sin darme cuenta me amarro a una condena, tratando de llenar mi vacío y nunca se llena. Soy codependiente de estupefacientes, drogadicto y vicioso, como dice la gente. Pero si existe algún doctor que pueda sanarme, dame la dirección en vez de señalarme. Yo he pintado mi cabello de muchos colores, he cubierto con tatuaje mis complejos interiores. Ya perforé mi cuerpo y la adornado con metal. Me miro en el espejo y ya no me siento tan mal. Lo que hay dentro de mí, yo quisiera cambiarlo, pero lo que hay por fuera, ¿cómo puedo borrarlo? Si hay algún lugar donde miran lo de adentro, te ruego que me digas dónde es, pues no lo encuentro. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí.
Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar, no, no. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. Ingresamos entonces en la parte final de este programa de Enseñanzas del Concilio. Seguimos dialogando con el padre Rodrigo Polanco. Padre, te vamos a pedir entonces, a raíz del tema, ¿no?, de este tema que nos has estado compartiendo en esta noche, que nos hagas un resumen entonces de cuál es este nuevo papel de los laicos en el mundo y en la Iglesia. Bueno, en realidad el concilio quiso destacar una cosa que es muy importante, y es que cada bautizado es muy importante en la Iglesia y tiene una vocación muy importante en la Iglesia. Y esa vocación es que es corresponsable de la tarea de la Iglesia, en primer lugar, y en segundo lugar, que tiene una dignidad de hijo de Dios muy profunda. Respecto a la corresponsabilidad, quiere decir que el bautizado, por el sacramento del bautismo, sin que nadie más le tenga que decir otra cosa, sino que simplemente por ser bautizado está llamado a ser testigo de Cristo en el mundo y tiene una dignidad de hijo de Dios precisamente para transmitir la misión de la Iglesia y la figura de Jesús. Eso por una parte. Y lo segundo es que este bautismo que nos ha hecho a cada uno hijos de Dios y nos da la corresponsabilidad en la Iglesia, se tiene que realizar en el mundo, en la vida de todos los días, y también uno lo puede hacer colaborando en la Iglesia. Pero ambas cosas son importantes y ambas cosas son una vocación de Dios a cada uno de los bautizados. Bien, bueno, y como decía un oyente y como vos lo recalcaste, habrá que rezar también por las vocaciones laicales, ¿no? Que esto significa, digo, cuando rezamos por las vocaciones laicales, padre, estamos rezando para que todo laico lleve, digamos, esta responsabilidad con la mayor fuerza posible, porque aquí estamos rezando por muchas personas, ¿no? Digo, son la gran mayoría del pueblo de Dios. Claro, la gran mayoría del pueblo de Dios son laicos y por lo tanto se cumple lo que dice el Evangelio de Jesús. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal, la luz del mundo y la sal de la tierra. Brille vuestra luz en el mundo. Eso es un laico. Es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Y por lo tanto, rezar por las vocaciones laicales es para que cada uno de nosotros, bautizados, podamos iluminar con la luz que nos ha dado. Cuando una persona recibe el bautismo, le entregan una vela y le dice, brille esta luz en el mundo. Y es una vela que simboliza la fe. Por lo tanto, rezar por los laicos significa rezar para que cada cristiano ilumine en el mundo en el lugar donde se encuentra. Bien, bien. Bueno, padre, me parece que el tema ha sido realmente muy bello, ¿no? Tiene que ver con todas estas enseñanzas que nos ha dejado el Concilio Vaticano II. Y también te lo hemos preguntado en los temas anteriores. ¿Cómo venimos, te parece, en relación a esto, ¿no? A este nuevo papel del laicado, este nuevo camino que se ha abierto desde hace 50 años atrás con el Concilio Vaticano II? Sí, yo creo que este documento sobre los laicos y en realidad este tema ha sido muy importante porque en realidad lo que ha hecho es dignificar a todos los cristianos y hacer ver que en la Iglesia no hay personas de primera categoría y otros de segunda categoría, como que si los sacerdotes fueran importantes y los laicos no importantes. No, justamente lo contrario ha dicho justamente el concilio. Lo más importante es vivir el bautismo y para el servicio del bautismo están los ministros que los ayudan, pero lo más importante es que cada uno de nosotros viva su bautismo dando testimonio de Cristo e iluminando con la luz de Cristo. Algo que no te preguntamos, que bueno, ya que has mencionado esto del laico y hemos también hablado de los consagrados, también es fundamental aquí el vínculo, ¿no?, entre laicos y consagrados. Digo, que unos y otros comprendan cuál es el rol que le cabe a cada uno. Exactamente, porque en realidad los laicos también son sacerdotes, profetas y reyes, como dijimos ya algunos programas anteriormente. Y cada sacerdote ministro está al servicio del sacerdocio bautismal. Vale decir, los sacerdotes existen en el mundo para ayudar a que los laicos cumplan bien su tarea. Y los laicos son, junto a los sacerdotes, todos juntos somos la única iglesia y juntos como cuerpo de Cristo damos testimonio de Cristo. O sea, el vínculo y la relación es muy importante. Unos y a otros nos necesitamos mutuamente, unos y otros nos ayudamos y unos y otros tenemos la misma vocación a la santidad en la Iglesia.
Bien, bien. Bueno, padre, estamos ahora sí ya llegando prácticamente al final de este espacio. Te pedimos que nos vayas anticipando que vamos a ver el próximo miércoles. Tenemos todavía todo el mes de mayo para seguir con estas enseñanzas del concilio. ¿Pero qué vendrá el miércoles próximo? Bueno, el próximo miércoles queremos conversar sobre un documento de la Iglesia que se llama Ad Gentes, que es de la misión en el mundo, es decir, de cómo la Iglesia tiene que ir a los lugares que todavía no conocen a Cristo, pueblos que todavía no conocen a Jesús, cómo van a las misiones. Entonces, vamos a hablar de las misiones de la Iglesia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Padre Rodrigo. Desde aquí te despedimos y nos encontraremos el próximo miércoles. Muy bien, hasta el próximo miércoles. Muy buenas noches. Muy bien, y de esta manera estamos llegando al final de esta noche de miércoles. La verdad que ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio. Quiero agradecerle a Federico Stucker, que nos acompañó desde los controles, la puesta al aire, la musicalización del programa, también a Edith Galván, que estuvo en la atención telefónica. Mi nombre es Néstor Rochicioli. Pedimos disculpas a los mensajes que no hemos podido compartir, La verdad que han sido muchos esta noche. Y te invito a que te quedes en la sintonía de Radio María Argentina. Ahora en un ratito vamos a estar rezando el rosario. Y mañana jueves por la noche a las 20:45 hasta las 22, vamos a estar nuevamente con Discípulos del Camino, esta experiencia conjunta entre el Instituto Superior de Catequesis Argentino y Radio María, que en este caso vamos a estar acompañándonos entre todos con la comunidad de Buenos Aires, con el padre Alejandro Puigari y todo el equipo del ISCA en Buenos Aires, acompañándonos en este caso, como decíamos, desde la nueva exhortación del Papa Francisco, alégrense y regocíjense. Bueno, todo este mes de mayo, todos los jueves de mayo, va a estar abocado el programa de Discípulos del Camino, esta experiencia conjunta entre el ISCA y Radio María Argentina, en torno a esta nueva exhortación del Santo Padre Francisco. Que tengas una muy buena noche, que Dios te bendiga.